Me llamo Mariana Elena Torres Morales. Tengo 38 años. Vivo en Guadalajara, Jalisco, en un departamento en una calle donde siempre huele a tamales recién hechos los fines de semana y a humo de barbacoa los domingos. Soy profesora de secundaria, madre de un niño de 10 años, Diego, y, hasta hace poco, esposa de Eduardo Castillo, con quien llevé 12 años de matrimonio. Digo, hasta hace poco, porque en mi alma hay una grieta que todavía no sé si cerrará. Mi vida ahora transita entre la rutina de dar clases, llevar a Diego al fútbol, corregir exámenes a medianoche y la sensación cotidiana de que algo se rompe por dentro cada vez que él me mira como si yo fuera un imprevisto. Estoy cansada, sí, pero también hay una calma contenida en mi voz cuando cuento esto. He aprendido a observar las pequeñas señales, los silencios, los gestos que pesan más que los gritos. Hoy les voy a contar lo que pasó en la última fiesta familiar, lo que parecía una tarde calurosa con música de mariachi y terminó con una risa que me atravesó y unas lágrimas que lo desarmaron a él minutos después. Antes de continuar, si estas historias te tocan, por favor suscríbete al canal. No es fácil abrir estas heridas delante de la gente, pero siento que alguien allá afuera necesita escucharlo. No somos una familia perfecta. Crecí en una casa donde la supervivencia cotidiana dictaba lo que podía decirse y lo que no. Mi madre era una mujer trabajadora, mi padre, ausente. Eduardo, por su parte, viene de una familia con historia amplia y pesada, una casa grande en Zapopan, reuniones que siempre terminaban en un silencio denso o en risas que ocultaban algo más. Cuando nos casamos, pensé que mis heridas, las de la pobreza, las de la infancia con un padrastro que gritaba, y las suyas, las de las expectativas, la necesidad de no mostrar debilidad, se equilibrarían. Me equivoqué. Los primeros años fueron de cierto enamoramiento salvador, cenas improvisadas, viajes baratos, una complicidad que se volvió vital. Pero con el tiempo noté pequeños episodios, sus comentarios que me minimizaban, sus silencios que eran pozos, su risa que a veces era un filo. Al principio lo negué, después lo atribuí al estrés, fui empática. Me dije que todos arrastramos algo. Hasta que la risa comenzó a llegar en momentos en que yo pedía ayuda, en que estaba frágil, en que me abría. Era una risa que no buscaba aliviar, sino anularme. Eso me hizo mirar con más cuidado. Y, al mirar, descubrí cosas que no me gustaron. La fiesta era para celebrar el cumpleaños número 60 de la madre de Eduardo, doña Carmen, una mujer con la voz tensa como una cuerda de guitarra, que conserva fotos en la sala que parecen vitrinas de un pasado que nadie quiere tocar. La casa donde se hizo la reunión tiene un jardín con bugambilias que trepan por un muro de piedra. El aire estaba pesado por la mezcla del mezcal que servían en vasos pequeños y el olor de un guajolote que se asomaba entre cazuelas. Había músicos, primos que no veía desde hace años, la risa de mujeres que siempre han sabido ponerse del lado de la anfitriona. Para nosotros, esto era un ritual: saludos, fotos, el abrazo seco de Eduardo a su madre, una conversación rápida con su hermana Lucía, y un lugar apartado para Diego con globos y un pastel que prometía ser el acto más inocente de la tarde. No era la primera vez que llevábamos a cabo este tipo de encuentros, pero esa tarde sentí una tensión distinta. Llegué con un sentimiento de determinación que me exigía nombrar lo que ya no podía guardar. No planeaba escándalos, no buscaba humillar, solo quería hablar. Había guardado un par de cartas antiguas y un sobre con recibos que, pensaba, podrían explicar, con pruebas, porque algunas cosas entre nosotros no encajaban. No lo hice por venganza. Lo hice porque me cansé de esa risa que me convertía en anécdota frente a la familia. Esa risa que, más que risa, era un comentario afilado que dejaba mi voz hecha polvo. En la cocina, mamá de Eduardo cortaba lomo y, por costumbre, me ofreció una copa. Su casa olía a clavo, a cilantro y a ropa recién planchada puesta sobre un respaldo de silla como si nunca fuera a usarse. La mesa estaba larga, con el mantel blanco que solo salía en días de santos o cumpleaños. Las sillas crujían, los niños corrían entre las piernas de los adultos y la conversación era, hasta entonces, despreocupada, recuerdos de secundarias, anécdotas de viajes, chistes sobre vecinos. Yo era una espectadora que esperaba su turno. Tenía la lengua preparada para decir una cosa, algo pequeño, un hasta aquí, que sonaría casi inaudible, y pensaba que, si lo decía con calma, nadie se ofendería. Pero en mi pecho pulsaba una mezcla de miedo y decisión, miedo a ser vista como exagerada y decisión de recuperar algo de mi dignidad. Diego vino con su pastel bajo el brazo. Eduardo me sonrió mientras le quitaba una cucharada al niño. Fue un gesto automático, una pequeña ternura pública que me confundió. ¿Cómo se puede reír de mí un hombre que al mismo tiempo sabe ser tierno con nuestro hijo? Esa contradicción me mantenía despierta en las noches,
me hacía cuestionar mis límites. Pero esa tarde me juré que no callaría algo más. Ya había llegado el momento de marcar una línea, de contar que no era cierto que todo lo que decía venía de un ánimo mala leche o de un drama innecesario. Había vivido suficiente, y mi cuerpo no quería más humillaciones. La tensión crecía como cuando antes de la tormenta el aire se llena de un peso eléctrico. Yo respiré hondo, mientras la música bajaba y la gente se acomodaba para el pastel. Quería decirlo de manera corta, una frase cerrada, sin aspavientos. No sabía que esas pocas palabras iban a transformar una tarde familiar en un lugar donde saldrían a la luz cosas que nadie esperaba. Hubo un momento, y puedo ver con claridad los detalles porque la memoria conserva lo que duele, en que me levanté, puse la mano sobre la mesa, y hablé. No quiero que nadie piense que exagero, dije, con voz firme pero sin alaridos. No quiero que nuestras discusiones sean chiste ni entretenimiento. Sentí las miradas. Se hizo un silencio que no llegó a ser absoluto, los músicos se callaron por unos segundos, alguien respiró fuerte, una cucharilla tintineó contra un vaso. Eduardo me miró con esa expresión que yo he aprendido a identificar, los ojos entrecerrados, la boca a medio camino entre una sonrisa y un gesto cortador. Él conocía mi voz cuando estaba a punto de romperse, conocía mi modo de armar frases cuando llevaba tiempo acumulando silencio. Tal vez por eso su primera reacción no fue la empatía. En lugar de eso, rió. No una risa amable, no una risa que invite a la complicidad. Fue una risa de nadie. Carcajada estridente que se contagió y, por instinto, otros primos se sumaron. Ay, Mariana, no empieces con tus teorías, dijo la tía Marta, como si ella también hubiera decidido que yo era la nota disonante de siempre. Sentí que la piel en mi pecho se apretaba y se me iba la saliva, tenía la garganta seca y una sensación de ahogo suave, como cuando uno quiere llorar y al mismo tiempo no quiere darle ese regalo a quien lo provoca. Escuché mi propia respiración, demasiado dentro de mí. Diego me miró, confundido, su cara era un mapa de preguntas. Se notó como algunos miraron a Eduardo y luego a mí, buscando un liderazgo en esa burla. Eduardo, todavía con la risa en la boca, se levantó de golpe como si quisiera subrayar su superioridad. No es para tanto, Mariana. Siempre dramatizando. Fue directo, seco, la típica frase que no ofrece explicación, que no muestra interés por lo que la otra persona siente. La risa fue la estocada. Sentí que todo el mundo se alineó con él por un instante, la historia familiar parecía tomar partido frente a mí, la mujer externa que se atrevía a poner una palabra fuera de lugar. Y ahí, mientras la gente sonreía con la incomodidad convertida en complicidad, una parte de mí quiso irse. Quise desaparecer. El calor del salón se volvió insoportable, la bugambilia en el jardín parecía menos alegre. Mi cuerpo reaccionó con precisión, sudor frío en las manos, el estómago encogido, respiraciones que se volvían cortas. Recordé entonces los viejos mecanismos, la niña que agacha la cabeza para que no la vean los golpes, la mujer joven que aprende a reír cuando le dicen que exagera. No quería llorar en público, no quería darle ese efecto de triunfo. Me quedé sentada, mientras la fiesta buscaba volver a su curso. Eduardo se sentó de nuevo, con una copa en la mano, como si esa risa fuera costumbre. No pidió disculpas, su gesto fue una esquiva que se quedaría entre nosotros como un fantasma. Diego, con su carita de niño, preguntó, «Mamá, ¿por qué papá se ríe?» Su inocencia me quebró. Respondí con la voz casi rota, porque a veces los adultos no entienden que lo que duele, duele. Intenté sonreírle, la sonrisa no llegó. La tía Marta se apuró en repartir el pastel y los mariachis volvieron a tocar la canción que siempre suena en estas reuniones, un son que uno termina por reconocer como banda sonora de lo familiar y de lo habitual. Pero esa noche la música parecía lejana, y yo sentía cada nota como un golpe. Me levanté para ir por agua y, en el pasillo, tomé aire profundo, apoyé la frente contra la pared y pensé que debía salir a la calle por un minuto. Necesitaba oxígeno. Mientras tanto, en la cocina, alguien dejó el radio encendido en un noticiario, las voces de los locutores eran apenas un murmullo. Fue entonces que vi, desde la ventana de la cocina, una escena que me clavó el pensamiento, Eduardo hablando con su madre en voz baja. Tenían esa complicidad de secretos que nadie más podría entender. Cada palabra de doña Carmen fue como una moneda que caía en un pozo, la mirada de espanto y sorpresa de Eduardo, su mano tapándose la boca, sus hombros soltándose en una manera que yo no había visto en años. Por un momento pensé que había escuchado mal, pensé que quizás doña Carmen estaba comentando algún detalle trivial.
Pero la postura de Eduardo no era la del que se escucha un chisme, era la postura del que recibe una condena o una noticia que lo perfora. No podía quedarme en la casa sin saber. Salí al patio con excusa de revisar el teléfono y me aproximé lo suficiente para escuchar sin que me vieran. Fue inesperado y violento. Doña Carmen dijo una frase que quedó en el aire y que, con su peso, cambió la dirección de esa tarde. Lo supe desde el principio, dijo ella con una voz baja y afilada. Siempre supe que si algo salía a la luz, Eduardo no tendría con qué defenderse. La frase fue un latigazo. Eduardo se llevó las manos a la cara como si quisiera que la piel le ocultara el rostro. No lo digas aquí, mamá, por favor, murmuró, pero su voz era un hilo. En su cuerpo había una fragilidad que me hizo recordar que detrás de la risa había una historia que no conocía del todo. Apenas llegué a comprender la intensidad de lo que ocurría cuando todo se aceleró. Eduardo salió disparado del jardín sin mirar atrás. No fue un intento de reconciliación ni de explicar su risa, fue una huida que tenía la celeridad de quien corre porque algo dentro se deshace. Los mariachis continuaron, el pastel siguió su curso, las voces se levantaron, pero yo estaba congelada. No sabía si seguirlo, si llamar a Diego, si enfrentar a su madre. Personas en la fiesta me miraron como si yo fuera la fuente de un problema que nadie quería complicar más. Esa mirada fue otro corte. Minutos después, la puerta de la casa se abrió y Eduardo volvió al jardín con los ojos hinchados. Había sol en la tarde que se negaba a cambiar, pero sus ojos eran de otra estación, nublados, húmedos, con ese brillo que no es de risa sino de algo más profundo. Se sentó en una banca y, sin palabras, comenzó a llorar. No un sollozo pintado para que lo comprendieran, sino un llanto que arrastraba años. En cuestión de minutos, la escena que había comenzado con una risa se transformó en algo que nadie esperaba. Él, el que hasta entonces había sido el burlón, ahora derrumbado, me mostró una vulnerabilidad que no había visto desde hacía mucho. Las lágrimas de Eduardo no borraron la risa, no la justificaron. Pero mostraron que había capas allí que no había considerado. La pregunta quedó en el aire, ¿por qué se rió, y por qué lloraba ahora? Cuando sus lágrimas empezaron, el jardín entero contuvo el aliento. Diego, todavía frente al pastel, dejó la cuchara en la mano y fijó la mirada en su padre con esa mezcla de asombro y miedo que solo ve en los adultos cuando algo se rompe. Doña Carmen, al ver a su hijo en ese estado, se levantó y se acercó con pasos torpes, había en ella una mezcla de autoridad y pánico. Eduardo, hijo, ¿qué pasa?, preguntó, y su voz traía el eco de todas las veces que, como madre, quiso ordenar el mundo con un mandato. Él no respondió de inmediato. Miró hacia mí, y en esa mirada parecía buscar permiso o culpa, no supe qué leía. Fue Lucía, su hermana, la primera en romper el silencio con una pregunta brusca. ¿Qué le dijiste, Mariana? Eran acusaciones diminutas disfrazadas de curiosidad. Yo me mantuve en silencio. No era culpa mía que él se riera, no era culpa mía que sus lágrimas hubieran salido después. Pero en ese momento sentí la necesidad de nombrar la verdad que había asomado en la cocina. Doña Carmen había deslizado una frase que a mí me había cogido de sorpresa. Desde donde estaba, había escuchado apenas fragmentos, pero suficientes para atar cabos que nos envolvían a todos. Di un paso adelante. Escuché una conversación, dije con voz que intenté que fuera clara, sin enfado y sin sumisión. Dijo algo sobre saber desde el principio. Creo que deberíamos hablar con calma. Esto no puede quedarse así. Mi intención no era acusar a nadie, era abrir una puerta a la claridad. Entonces Eduardo comenzó a contar. Sus palabras salieron como si vinieran de un depósito profundo que llevaba años sin usar. Habló de su infancia como quien abre un cofre oxidado. Mi padre no está. Y no habló solo de que se haya ido o que nos haya abandonado. Hablaba distinto, nos miraba distinto. Cuando yo era chico, él me decía que las cosas que dolían no debían hablarse, que expresar era mostrar debilidad. Yo crecí con eso. Me acostumbré a que la risa fuera una herramienta para no sentir lo que dolía. Me reía para que los demás no me vieran vacilante. Y luego, cuando tuve a Mariana, a ti, y me di cuenta de que replicaba el mismo patrón, reír cuando no sé cómo sostener una emoción. Su voz temblaba. Por primera vez, Eduardo no justificaba su risa con ironía, la presentaba como un síntoma de algo más grande, el miedo aprendido. Tuve miedo a que si me mostraba frágil, me harían daño. Y ahora, cuando tú dijiste lo que dijiste, no supe otra cosa que reír. Fue automático, una defensa. Mientras hablaba,
veía a la gente en el jardín procesando. Algunos miraban con lástima, otros con incomodidad. Doña Carmen tenía la mirada clavada en el suelo, y de pronto comprendí que la frase que había dicho, lo supe desde el principio, no era una simple observación, era la revelación de una complicidad a medias, de secretos heredados. No era la primera vez que una generación protegía o negaba lo que pasaba para mantener una imagen. En su voz había algo así como una defensa: siempre supe y no hice nada porque hacer algo era peor. Fue entonces cuando Lucía intervino con una confesión que nadie esperaba: yo también lo supe. Lo vi. Pero fui cobarde. No hablé porque creí que si nadie decía nada, la herida se cerraría sola. Sus palabras cayeron como lluvia en la tierra seca. Era la confesión de quienes, por miedo o vergüenza, se alinearon con el silencio. No era un alivio para mí saber que la risa tenía raíces en una historia de dolor. No me convertía en la responsable ni me quitaba la humillación. Pero hubo un pequeño cambio en mi pecho: la claridad. Comprendí que ese llanto de Eduardo era, paradójicamente, la primera vez que alguien en esa familia mostraba que el peso tenía un nombre. Su llanto no era simplemente arrepentimiento por haberme hecho pasar vergüenza delante de la familia, era el desbordamiento de un hombre que vio en mis palabras el espejo de lo que había aprendido a negar. Lo siento, dijo hacia mí, con voz rota. No pensé en lo que te hacía. Pensé en mí y en no mostrarme débil. Lo siento por humillarte. No supe si creerle de inmediato, pero su honestidad, esa grieta honesta, me conmovió. Lo que siguió fue una conversación larga y dolorosa. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, habló de su propia infancia maltratada, de la forma en que aprendió a proteger a quien consideraba como pilar de la familia. Habló de su esposo, el abuelo de Eduardo, con una mezcla de amor y terror, lo describió como alguien que imponía silencio con miradas y burlas, a quien no se le discutía. Yo callé por miedo, dijo, porque pensé que si no decía nada, la casa no se rompería. Y la casa se rompió igual. Sus confesiones eran como abrir una biblioteca de silencios que aquel jardín no conocía. Lucía contó que había presenciado episodios que no supo cómo nombrar, otros primos recordaron insinuaciones que antes habían pasado por alto. Todo se desbordó, y en medio del desorden, Eduardo continuó llorando, no de pena por la acusación, sino por la revelación de su propia historia. Esa tarde aprendí algo doloroso: la risa puede ser una armadura. Puede esconder un miedo tan antiguo que quien la porta ni siquiera lo reconoce hasta que alguien le muestra su reflejo. ¿Significaba eso que su risa me estaba disculpando? No automáticamente. Las heridas que me había causado no iban a desaparecer por un llanto. Pero ver a Eduardo quebrado me permitió entender que detrás de su burla pública había capas que involucraban a 3 generaciones. Fue una lección compleja: no todo lo que lastima proviene de un deseo consciente de herir, a veces es el eco de un dolor heredado que se transmite en gestos y en evasivas. Cuando la conversación se calmó, doña Carmen se acercó y pidió perdón por dejar que el silencio gobernara la casa. No fue un acto grandioso, fue pequeño, humano, y quedó flotando como una promesa más que como una absolución. Entre llantos y palabras, acordamos algo que parecía una broma de posibilidades: reunirnos para hablar, para escuchar. Si esto resquebraja la familia, al menos que lo haga con la verdad encima, dije en voz baja. Un primo me miró como si hubiera propuesto tirar una bomba, otros asentaron con ese silencio que sugiere que quizá era hora de que ciertas cosas se nombraran. Antes de que la noche cayera por completo, Eduardo se acercó a mí. Su mano buscó la mía y la apretó con la sinceridad de quien pide permiso para vivir una verdad distinta. No hubo promesas grandilocuentes. Solo un «lo siento» y un «voy a buscar ayuda». Sus lágrimas habían abierto una puerta, pero la puerta aún estaba a medio abrir. Yo, por mi parte, sentí que mi dignidad no necesitaba su arrepentimiento para existir. Necesitaba acciones. Y lo dije: no quiero solo palabras. Quiero ver que buscas cambiar. Quiero que esto no quede en la anécdota de la familia. Él asintió, con la solemnidad de quien sabe que el camino será largo. Las semanas que siguieron a la fiesta fueron un tiempo de tensiones y ajustes. En la casa de Eduardo se notó un movimiento inusual: conversaciones nocturnas entre madre e hijo, visitas a terapeutas que antes se consideraban un lujo, y la presencia de Lucía como una especie de mediadora que había decidido no callar más. La familia, esa maquinaria que en México tantas veces favorece la apariencia, comenzó a mostrar grietas y, al mismo tiempo, atisbos de reparación. No todo era bonito. Hubo episodios de negación, retrocesos,
momentos en que Eduardo volvía a reír de manera instantánea cuando se sentía acorralado. Pero también hubo avances, su primer cita con un psicólogo, la apertura de conversaciones largas en las que no se buscaba defenderse sino entender. La terapia no fue un remedio de un día. Fue trabajo duro, doloroso, con noches en las que Eduardo lloraba en silencio y yo hacía de sostén, sin convertirme en su salvadora. Aprendí a poner límites. Cuando la risa volvía como respuesta automática, la nombraba en la cita con su terapeuta, o lo dejaba con sus sentimientos sin absorberlos como si fueran míos. Diego observaba todo con la lucidez de un niño que capta los matices del hogar. Le expliqué a su manera que a veces los adultos tenemos cosas que resolver y que el amor no se mide por no tener problemas, sino por estar dispuestos a enfrentarlos. No fue fácil. Hubo una tarde en la que Eduardo, en un arranque de honestidad y desesperación, me dijo: no quiero perderte, pero tampoco sé si puedo dejar de ser lo que aprendí. Yo, que llevo años aprendiendo a responsabilizarme por mis límites, le respondí: no te pido que cambies por mí por obligación. Te pido que cambies si quieres ser mejor. Por Diego, por nosotros. Fue entonces cuando comenzaron a salir relatos de otras familias, recuerdos que la gente traía a modo de catarsis, primos que hablaron de parejas que repitieron patrones, tías que contaron cómo se normalizaron las burlas en reuniones como la que nos tocó vivir. La conversación se convirtió en una especie de taller improvisado de memoria. Éramos muchos los que habíamos aprendido a callar y a rehacer la vida sobre una corteza dura. Esto me hizo entender que no había una culpa aislada, había una cultura de invisibilidad que se sostenía por miedo y costumbre. Y que las personas que en esa cultura se ríen para defenderse merecían la posibilidad de aprender a sentir sin atacarse. No obstante, hubo cosas que no se arreglan. Hay humillaciones que dejan una marca que no borra una disculpa. En días de pelea, volvía a sentir el peso de la risa de Eduardo en la mesa del cumpleaños, la forma en que la familia había tomado partido. Aprendí a nombrar mis heridas sin que el otro pusiera la suya como argumento para invalidarme. Pedí espacios propios, salidas con amigas, terapia individual, escribir en cuadernos donde volcaba los miedos que la risa había causado. Empecé a entender que el cuidado propio es también una forma de pedir responsabilidad. Un momento crucial fue cuando Eduardo accedió a acompañarme a una sesión con la terapeuta familiar. Cruzamos la puerta de la consulta con el asombro de quienes no saben si lo están haciendo por convicción o por miedo a perderlo todo. La terapeuta, una mujer con manos que parecen haber visto muchas historias, nos ayudó a desentrañar la madeja. En una de las sesiones, preguntó: ¿qué buscan cada uno primero, tener la razón, evitar el dolor o ser honestos? La pregunta fue una piedra que hizo vibrar la superficie. Eduardo reconoció que muchas veces su risa era lo único que tenía para negar el dolor y que temía que, sin ella, quedaría expuesto. Yo, por mi parte, dije que lo que quería era que nuestros hijos tuvieran modelos distintos, padres que pudieran hablar de sus miedos sin convertirlos en desprecio. El proceso fue duro pero también lleno de momentos pequeños que supieron a triunfo, una cena en la que Eduardo pidió disculpas a la mesa sin reírse, una tarde en que me abrazó sin buscar que le resolviera el sentimiento. Una mañana en la que Diego me dijo que su papá ya no le contaba chistes como para ocultar algo, sino que ahora era más suave. No todo fue lineal. Hubo resistencias, retrocesos y una noche particularmente difícil en la que Eduardo volvió a escuchar una conversación incómoda y, sin pensarlo, soltó una carcajada que me agujereó la calma. Esa misma noche se quedó en la sala, despierto, llorando a solas. Yo lo oí y, en lugar de juzgar, me acerqué y le ofrecí un pañuelo. No puedo hacerlo de golpe, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Pero podemos trabajar en ello. Solo te pido que no me humilles ante Diego o delante de la familia. Él asintió. A la par de la terapia, hubo decisiones prácticas que tomamos, menos reuniones en las que la familia podía presionar patrones viejos, límites en las conversaciones con doña Carmen que antes se resolvían con silencios. Lo que aprendí es que la reparación se compone de pequeñas acciones sostenidas, cambiar una respuesta automática, pedir perdón y no repetir, acompañar sin tomar el rol de terapeuta. Muchas veces en la noche me quedaba despierta pensando si la decisión de confrontar en la fiesta había sido la correcta. No tenía una respuesta cerrada. Solo sabía que había sido necesaria para arrancar algo que no quería que siguiera pasando a mi hijo. Hoy, un año después de esa fiesta, la casa de doña Carmen sigue oliendo a guajolote los domingos, y las bugambilias trepan con la misma obstinación. Pero en las reuniones familiares hay ahora un espacio para los silencios hablados, se respeta más cuando alguien pide no hacer chistes sobre un tema, se evita la marginación que antes era natural. Eduardo sigue en terapia, ha tenido retrocesos y avances.
A veces la risa regresa, pero ahora la reconoce, la nombra, y se obliga a detenerla para preguntar, ¿qué te pasa? Es un proceso imperfecto y hermoso a su manera. Para mí, la diferencia grande es que ya no soy la mujer que solo calla para mantener la calma. Aprendí a establecer límites, a decir, basta, sin esperar la autorización de nadie. Aprendí también que el dolor tiene matices y que quien lastima puede hacerlo movido por heridas que también duelen. Eso no excusa, pero sí explica. No voy a decir que todo volvió a ser color de rosa. Hubo meses en que pensé en irme, hubo noches en que la cama me pareció un lugar demasiado grande para compartir con alguien que aún lucha con su pasado. Hubo conversaciones con amigos y amigas que me aconsejaron lo de siempre, o te vas o te quedas. Yo opté por quedarme, pero con condiciones, terapia, límites, transparencia. No fue una elección heroica, fue una elección práctica basada en la convicción de que algunos procesos merecen una oportunidad cuando hay voluntad real de cambio. También entendí que mi decisión no le correspondía solo a mí, era por Diego, por la posibilidad de que su padre dejara de pensar que la risa es el único recurso ante la vulnerabilidad. Si esto te está llegando, si has vivido algo parecido, te pido un favor pequeño, comparte tu historia en los comentarios. Me interesa leer cómo otros han lidiado con patrones que se repiten de generación en generación. Si esto resuena contigo hasta ahora, un like ayuda mucho para que más personas puedan escuchar estas historias. No estás solo /diagonal. Lo más importante que apareció después de esa tarde es una verdad que me ha acompañado en mis noches: las personas podemos cambiar, pero solo si nos enfrentamos a lo que nos hizo así. El llanto de Eduardo minutos después de reír fue la primera fisura visible de una historia larga. Pudo haber sido solo un gesto manipulador, una jugada para ganar compasión, pero al mirar más, su llanto fue sincero. Eso me obligó a mirar la complejidad humana, la intersección entre culpa y dolor, entre vergüenza y necesidad de reparación. Me obligó a decidir si quería seguir siendo la mujer que se dejaba humillar por la sonrisa fácil de su pareja, o si quería construir un hogar donde el humor no fuera un arma. Hoy no tengo un final perfecto que ofrecer. No tenemos una familia curada por completo ni una ceremonia donde todo se perdona. Lo que tenemos es trabajo, conversaciones que antes no se daban, y una decisión colectiva de movernos lejos del silencio. Aprendí que denunciar una herida en público no siempre es la opción más cómoda, pero a veces es la única manera de pedir que algo cambie. También aprendí que la compasión no es sinónimo de tolerar el daño, es entender la raíz del daño y actuar para que no vuelva a suceder. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos como este, suscríbete al canal y comparte este video. Si alguna vez alguien se rió de ti en una reunión y luego vino a llorar, cuéntamelo, ¿qué hizo que esa persona rompiera? ¿Qué decisión tomaste tú después? Estoy leyendo todo en los comentarios, de verdad. A veces hablar es la forma más directa de empezar a sanar. La lección que me dejo, y que quiero dejarte a ti, es esta: no confundas la compasión con la disculpa automática. Cuida tus límites, demanda acciones y no solo palabras. Y si alguien te muestra vulnerabilidad después de haberte lastimado, puedes elegir escuchar, pero también puedes elegir que esa escucha venga acompañada de responsabilidad real. La fuerza no siempre está en la risa que ignora, a veces está en el llanto que admite y en el coraje de buscar ayuda.